Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 2, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos allí. Desde el verso 12, vamos a leer unos 10, unos 15 versículos. ¿Estamos allí todos? Leemos palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían al criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Verso 30 dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, vamos a repetir eso, dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque en ella encontramos esa fuente, es ella esa fuente de sabiduría, oh Dios,
Es ella, Señor, la que nos revela tu corazón, la que nos revela, oh Dios, tu sentir para nuestras vidas, cómo debemos andar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú iluminando esta revelación de tu palabra a nuestras vidas y que podamos salir, Señor, en esta mañana de este lugar con un corazón, oh Dios, dispuesto a ser mejores para ti, a caminar cada día en rectitud, en obediencia y en integridad delante de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios, obra en esta hora como a ti te plazca, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Sabe? Dios habla en muchas partes de la palabra. Una de las exhortaciones o una de las demandas que Dios hace de nosotros, que somos su pueblo y que somos sus hijos, es que nosotros debemos honrarle a Él. ¿Cuántos saben eso? Que nosotros debemos honrarle a Él. Nosotros le debemos honra a Dios porque Él es el único Dios, porque Él es el único soberano, porque Él es el único Dios real, verdadero, creador de todas las cosas. Es el que nos da vida y que nos ha dado vida en abundancia a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces hay una demanda de parte de Dios a su creación, a que le den a Él la honra que Él merece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vemos entonces a través de la palabra cómo Dios también emite una palabra, diría yo, de juicio sobre aquellas personas que deciden en su corazón no honrarle a Él. Podemos decir entonces que la honra es uno de esos principios bíblicos que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón y aplicarlo para que nosotros podamos ver las bendiciones que Dios ha determinado derramar sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener bendiciones de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver manifiesto en sus vidas lo sobrenatural de Dios? Es necesario entonces que comencemos por el principio de la honra. Y ese es el tema que vamos a compartir en esta mañana. Lleva por título el principio de la honra. Y yo decía a comienzos de este año, siempre nos tomamos el tiempo en las fiestas de primicias para hablar acerca de lo que es el principio de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias que traemos a la casa de Dios. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero hablábamos de lo que eran principios establecidos por Dios. Eran una de esas cosas que Dios ha dejado en la palabra, que cuando nosotros decidimos activarlas en nuestras vidas, por consecuencia de que yo decido activar un principio de Dios en mi vida, van entonces a venir bendiciones para mi vida. Es necesario entonces que en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy día, nosotros tenemos que aprovecharnos de todos los principios que Dios ha establecido en su palabra para poder obtener todas las bendiciones y todos los beneficios que necesitamos de Dios para nosotros poder lidiar con el día a día y con la situación que estamos viviendo. Yo no sé, pero cuando a usted en su casa, de pronto, en el tiempo que estamos viviendo, la gente anda buscando, hay una página que se llama Aguantando la Pela. ¿Cuántos la conocen? Ninguno la ha visto, Aguantando la Pela. En Aguantando la Pela hay un grupo de personas que se han dedicado, ¿verdad?, a colocar allí recetas y cosas que antes no se conocían. Cómo hacer arepas de harina de maíz sin harina de maíz. O cómo hacer una torta sin huevos, sin leche, sin harina, sin mantequilla, sin azúcar. Y usted se queda, pero ¿y cómo lo hacen? Entonces parece que ellos andan buscando recetas y buscando cosas para obtener un producto, para obtener algo para la alimentación. Alguien publicaba por allí, bueno, fui a mi nevera y lo único que conseguí fue un tomate y un pedacito de repollo. Y con eso entonces lo piqué y le agregué otras cositas por allí y presentan allí un plato que armaron con todo eso. Entonces, si la gente anda buscando esas cosas para satisfacer su necesidad, entienda algo, lo que puede satisfacer nuestra necesidad de una manera sobrenatural se encuentra en la palabra de Dios. Y por lo tanto yo quiero conocer todo lo que hay en la palabra de Dios que diga que yo puedo hacer hacia Dios y que por consecuencia me va a bendecir. El primer principio del cual Dios nos habló
a nuestras vidas y que nos hizo hijos de Dios, es que necesitábamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón, abrirle nuestras vidas a Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice la palabra, he aquí yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Allí hay un principio establecido. Y es que tenemos que abrir la puerta y dejarlo entrar a Él para que entonces podamos cenar con Él y Él con nosotros. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Asimismo, para cada área de nuestras vidas, Dios ha establecido principios bíblicos que cuando nosotros decidimos aplicar, traer ese principio y hacerlo una realidad en nuestra vida diaria, por consecuencia las cosas van a comenzar a funcionar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, el principio de la honra es algo muy profundo y muy amplio, hermanos. Y creo que de aquí es donde parten todas las cosas. A veces nosotros nos preguntamos, Señor, yo estoy orando, yo estoy ofrendando, lo estoy haciendo, pero algo falta allí para que se convierta en un principio. Y en esta mañana vamos a estar hablando de eso. El principio de la honra. Para hablar de honra, necesitamos entonces comenzar definiendo lo que es la honra. ¿Cuántos saben lo que es la honra? Dice, según el diccionario, que es un respeto y una buena opinión que se tiene de las autoridades morales y de la dignidad de una persona. También podemos decir acerca de la honra, que viene del término hebreo kavod, cuyo significado literal es peso. Y me llamaba mucho la atención esto. La palabra de donde se traduce en el hebreo lo que es la honra viene de una palabra que es kavod, que significa peso. Literalmente significa eso, algo de peso. Me llamaba la atención y sigue diciendo allí el concepto. De modo que a la persona a la que se honra se considera de peso. ¿Cuántos tienen a personas de peso en su vida? Y no estamos hablando de que tengan sobrepeso, unos kilitos de más, no. ¿Cuántos tienen en su vida personas que usted considera de peso, en el sentido de que cuando usted llega el momento de tomar una decisión importante, usted acude a esa persona a ver qué le dice él, a buscar consejo de esa persona? Cuando usted está haciendo eso, usted considera a esa persona alguien de peso en su vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen personas de peso en sus vidas? Hay unos que sí, hay otros que como que no, no se asocian con nadie. Ok. Seguimos entonces. Dice, por lo que la palabra nos habla de la honra que se le debe dar a Dios. Nosotros debemos darle honra a Dios por ser Él el único creador, el único soberano. Dios merece ser honrado y merece respeto reverencial. Recuerda una cosa, iglesia, nuestra honra, al primero que nosotros tenemos que honrar es a Dios. Y debemos honrarlo. Si decimos que el concepto de honra es que es alguien que merece ser considerado de peso y de importancia, y el primero que debe ser honrado es Dios, es porque el primero que debe tener el peso en tu vida es Dios. En todo lo que tú hagas, cuando tú decides poner a Dios de primero, tú vas entonces a estar poniendo en práctica el principio de la honra. ¿Cuántos quieren honrar a Dios con sus vidas? Es tremendo lo que nos habla la palabra que leíamos al principio, porque este hombre, este sacerdote Elí, él había sido colocado allí en el altar con una gran responsabilidad de ministrar al pueblo y de recibir las ofrendas que debían presentarse delante de la presencia de Dios. Pero algo había fallado en la vida de Elí, y como podemos leer allí en la lectura que tuvimos, nos damos cuenta de que los hijos de Elí no habían honrado a Dios a través de sus actos. Al parecer,
el sacerdote Elí se había encargado de cumplir con sus funciones sacerdotales, pero había olvidado enseñarle a sus hijos el temor a Jehová y la honra que debían tributarle a Jehová. Y ellos, en su ignorancia, en su desconocimiento, ellos estaban deshonrando a Dios porque estaban haciendo cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Estaban actuando en contra de la palabra, en contra del mandamiento, del estatuto que Dios establecía para sus vidas, de cómo debían conducirse. Y por consecuencia vemos entonces cómo se desata un juicio de parte de Dios a la vida de Elí y a la vida de sus hijos. Y leíamos allí ese versículo 30 que dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y me llamaba muchísimo la atención esto. Fíjense, Dios, Jehová, hablando en ese momento dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero aquí viene lo poderoso de esto. Dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Y yo meditaba en esta palabra y yo podía ver, bueno, Señor, pero si tú habías hecho una promesa, si tú les habías dado una palabra en la cual ellos se iban a mover y iban a caminar, ¿cómo es eso entonces que ahora te estás arrepintiendo de lo que dijiste en un primer momento? Pero es que, ¿sabes? El trato era que mientras ellos honraran a Dios, perpetuamente entonces estarían en la casa de Dios. Pero cuando ellos decidieron deshonrar a Dios, ellos quebrantaron entonces el trato que Dios había hecho con ellos. Y Dios entonces dijo: nunca yo tal haga. Hermanos, qué tremendo esto. Porque a veces recibimos palabras de Dios y promesas de Dios a nuestras vidas y creemos que Dios está obligado a cumplirlas sí o sí. Creemos que nosotros podemos andar por la vida haciendo cualquier cosa y Dios tiene la obligación de bendecirnos y Dios tiene la obligación de hacer algo por nosotros. Pero déjame decirte en esta mañana que la palabra misma sigue diciendo allí: nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran. Tú no puedes pretender andar por la vida deshonrando a Dios con tus actos y con lo que estás haciendo y entonces esperar la honra y la bendición de Dios. Eso no funciona así. Dile al que tienes al lado: eso no funciona así. El principio dice: yo honro a los que me honran. El Señor te dice: yo honro, yo te honro si tú me das la honra. Yo te doy la honra a ti, yo te coloco en el lugar que te he dicho que te voy a colocar. Te doy las promesas que te he dicho que voy a dar a tu vida, mientras tú me estés colocando a mí con la honra en el lugar que me corresponde. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bríndale un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben? Y vemos que durante el tiempo en el Antiguo Testamento, cuando leemos los estatutos que Dios entregó a Moisés y cómo Dios planificó todas las cosas, toda la ley que les estaban entregando, podemos ver que Dios les dejó muchas maneras en las cuales podían honrarle a Él. Me llama la atención Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10. Vamos a leerlo allí. Dice de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué vamos a hacer? Honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esa palabra? El primer versículo dice: honra a Jehová con tus ¿qué? Mire, yo me imagino a alguien del pueblo de Israel en aquel tiempo diciendo: pero bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí en mi casa?
que hay escasez, yo no veo abundancia por ningún lado. ¿Cómo es posible que aquí en mi casa, yo siendo del pueblo de Dios, me voy a la alacena y no consigo nada para comer? ¿Cómo es posible que me voy a los lagares y yo no veo mosto por ningún lado? Entonces yo me imagino a esa persona diciendo, el principio dice, honra a Jehová con tus bienes y entonces va a venir la abundancia, la sobreabundancia a mi casa. El principio dice que primero de lo poco que tengo yo honro a Dios y entonces se desata por consecuencia la bendición de Dios para mi vida. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Estaba ese principio establecido. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Cuando hablamos de bienes es todas las posesiones materiales que nosotros podamos tener. ¿Cuántos tienen posesiones materiales? No, aquí no hay nadie. Aquí todos están... No tienen casa, no tienen ropa, no tienen dinero, no tienen un teléfono. ¿Cuántos tienen posesiones materiales? Dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces, diga conmigo, y entonces, ¿qué va a pasar? Verso 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. También hay una palabra en Malaquías capítulo 1, versos 6 al 8, que yo estoy seguro que usted la conoce. Que dice de la siguiente manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen un Padre celestial en los cielos? Dice la palabra, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y la palabra que el Señor hablaba aquí a través de Malaquías tiene mucho que ver también con lo que estaba pasando con Elí en ese momento, porque Elí estaba ofreciendo sacrificios delante del altar de Dios, pero los sacrificios que él estaba ofreciendo en aquel altar eran inmundos, por cuanto Elí había preferido honrar a sus hijos antes que a Dios. Porque Elí no era ajeno a lo que sus hijos estaban haciendo en aquel lugar. Elí no era ajeno a la situación, al mal que ellos estaban haciendo. Sin embargo, él no había actuado. Simplemente los había llamado y les había dicho, mire, pero ¿y ustedes qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me han dicho? Lo que ustedes están haciendo. Bueno, sí, papá, no. Quizás hasta le mintieron en el momento, pero continuaron haciendo lo mal y lo desagradable delante de Dios. Pero ellos no contaban, ellos no conocían realmente al Dios al cual se le brindaba culto, al cual se le rendía honor en aquel altar, que era un Dios omnisciente, todo lo conoce, un Dios omnipresente. Estaba en el lugar donde ellos hacían las cosas desagradables delante de su presencia. Él conocía todo lo que ellos estaban haciendo. Quizás podían engañar a su padre, aquel sacerdote ya anciano, pero al Dios al cual ellos estaban allí día y noche ministrando delante de la presencia, a ese no lo podían engañar. Por cuanto entonces ellos pecaron delante de Dios, Dios los deshonró. Dios quitó lo que había dicho que iba a hacer con ellos y Dios emitió un juicio para ellos en aquel momento. Y quizás tú te puedes sentir, bueno, pero es que esos son ellos, son los que están allí delante. Pero es que la palabra es muy amplia.
¿Qué clase de ofrenda tú estás trayendo al altar cuando vienes a este lugar? ¿Sabe? Y cuando hablamos de ofrenda, la ofrenda no se limita únicamente a lo que tú traes económicamente, a tu diezmo, a tu ofrenda monetaria. Y aunque podríamos, si ahondamos en ese punto, allí también el Señor nos habla. ¿Qué clase de ofrenda estás trayendo tú al altar? ¿Estás dando lo que te cuesta o estás dando lo que te sobra? ¿Estás dando con un corazón alegre o estás dando con un corazón enojado? ¿Lo estás haciendo con alegría para el Señor porque quieres honrar al Señor? ¿O lo estás haciendo simplemente porque es parte de la religión y es parte del culto? La religión ha matado la verdadera honra que se le debe dar a Dios. Y nos hemos convertido muchas veces en religiosos al momento de darle honra a Dios. Porque cuando venimos a este lugar y cantamos las canciones y bonitas y qué bueno, qué chévere, pero en tu corazón está alejado de lo que son el temor a Dios, tu corazón está alejado de lo que es caminar con Dios, entonces déjame decirte que de fuera, de labios hacia afuera, de tu boca hacia afuera estás honrando a Dios, pero en tu corazón no hay honra alguna y Dios conoce tu corazón. Puedes venir a este lugar y traer todas las ofrendas que tú quieras, los diezmos más grandes, pero si tu corazón está corrompido delante de la presencia de Dios, si lo estás dando y a lo mejor estás pensando, oye, pero esto como que es mucho para yo darlo, oye, pero esto como que bueno, se lo vamos a dar para que no digan. Dios conoce tu corazón, hermano. Lo estás dando simplemente para el hombre entonces. Cuando hablamos de ofrenda también podemos hablar de la adoración que tú le das a Dios, de la alabanza que tú le das a Dios. ¿Cuántas veces no venimos a este lugar y estamos cantando bonitas canciones, pero en nuestro corazón y nuestra mente están en otro lugar? ¿Tú crees que esa es la honra que el Señor se merece? Vuelvo a preguntarte, ¿usted cree que es la honra que el Señor se merece? Mire, nuestras vidas están llenas de tantas ocupaciones. Nos ocupamos en tantas cosas, en el trabajo, en la familia. Y a veces decimos, hermano, ¿y por qué no te estás congregando? Ay, hermano, es que no me queda tiempo. O sea que cuando apareces por la iglesia es porque te sobró tiempo. En pocas palabras, lo que le estás dando al Señor entonces es la sobra de tu tiempo. Y yo te pregunto en esta mañana, y créeme, no es para juzgarte, no es para señalarte, es que el Señor quiere confrontarte con una realidad para que de hoy en adelante tú decidas ser diferente y tú le puedas decir al Señor, Señor, a partir de hoy ya yo no te doy más sobra, a partir de hoy yo no te doy lo que me quede, a partir de hoy yo aparto lo mejor de mi vida para ti, a partir de hoy yo aparto lo mejor de mi tiempo, yo aparto lo mejor de mis bienes, yo aparto lo mejor de mí para ti. Cuando damos algo por obligación, simplemente es algo por obligación. Cuando hacemos algo por obligación, simplemente estamos cumpliendo con nuestra obligación. Pero cuando tú decides hacer algo más, algo que nadie te estaba pidiendo, algo que nadie te lo estaba exigiendo, entonces eso se convierte en honra. Podemos ver allí mismo en ese capítulo, en los versículos que acabamos de leer, cómo Ana, una mujer que tenía una necesidad en su vida, ella venía, era hostigada por aquella otra mujer, Penina, porque ella no tenía hijos. Y venía delante de la presencia de Dios y se humillaba delante de la presencia de Dios, oraba, lloraba, pidiendo que Dios la honrara con tener un hijo. Pero pasó algo en un momento, quizás se cansó de tanto gemir, de tanto llorar, hizo algo diferente esta mujer. Esta mujer hizo algo que nadie le estaba pidiendo. Alguien le pidió a Ana que ofreciera a Samuel para que sirviese en el altar, para que morase en el altar. Alguien le dijo, mujer, tienes que hacer esto, entrega a tu hijo, ofrece ese sacrificio, ofrece esa ofrenda. Alguien le dijo. ¿Alguien se lo dijo? Nadie le pidió a Ana que hiciera eso para Dios.
Pero ella entendió que si ella quería desatar la honra de Dios sobre su vida, ella tenía que primero honrar a Dios. Por lo tanto, entonces la primicia de su vientre, ella aplicó el principio. Ella dijo: la primicia de mi vientre, que es este niño que el Señor me va a dar, Señor, si tú abrieses mis entrañas y me dieres un hijo, yo lo entregaré a ti y la primicia será tuya. Y dice allí la palabra que por cuanto Ana accionó, puso en obra el principio, puso en práctica el principio de la primicia, Dios la honró. Dile al que tienes al lado: ¿quieres ser honrado por Dios? ¿Quieres recibir honra de parte de Dios? Honra primero entonces a Él. Hónrale a Él con todo lo que eres. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Jesucristo nos puso a nosotros el ejemplo de la honra que se le debía dar a Dios. Jesús, a través de su vida en la tierra, vino a darnos ejemplo a nosotros de cómo nosotros debemos de conducirnos. ¿Cuántos saben de que eso es así? Que nuestro máximo ejemplo a seguir se llama Jesucristo. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo a seguir? ¿Es un líder? ¿Es un pastor? ¿Es alguna persona? ¿Es algún hermano? No. Quizás en algún momento nos sirven de modelo, pero siempre nuestra mirada debe estar colocada en Jesucristo, porque Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Y Jesucristo puso el ejemplo respecto al honor a su Padre, a la honra a su Padre, cumpliendo su voluntad sin defecto hasta el punto de entregar su vida en sacrificio. En Mateo capítulo 26, aleluya, vamos a buscarlo allí. Mateo capítulo 26. En los versículos, o en el versículo 39, dice de la siguiente manera. Dice: entonces Jesús le dijo, verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vemos allí que Jesús estaba dispuesto a honrar con su vida al Padre, aún sabiendo el destino que le esperaba, aún sabiendo lo que le iba a costar y lo que le iba a doler. Jesús estaba determinado a honrar a su Padre, a obedecer el mandato que Él había establecido para su vida. ¿Cuántos están dispuestos a honrar a Dios hasta las últimas consecuencias? ¿Sabes? Hay honra que te va a costar y que te va a doler. Hay honra que le vas a dar a Dios, que van a ser de tu amor genuino hacia tu Padre, que van a hacer cosas que te van a doler, te van a costar. No era fácil para Ana entregar a su hijo y dejarlo allí, el que iba a abrir su vientre, el que ella amamantó, el que ella cuidó los primeros meses de su vida. No era fácil desprenderse de aquello, pero ella había decidido, ella había determinado honrar a Dios. Jesús en su humanidad, porque recordemos que Él se hizo hombre para estar entre nosotros y tenía las mismas debilidades y carencias que tenemos nosotros, y en su cuerpo Él podía experimentar y podía sentir que lo que iba a pasar era doloroso. Y él, a lo mejor en algún momento su carne se rebelaba, pero por encima de su carne estaba su espíritu que quería agradar al Padre. Hay momentos en que nuestra carne se va a rebelar. Hay momentos en que a lo mejor las tentaciones van a ser muy fuertes. Hay momentos a lo mejor en que la prueba se va a levantar muy fuerte. Pero mayor tiene que ser tu espíritu, que está conectado con la presencia de Dios y que siempre quiere honrar a Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros siempre quiere honrar a Dios. Siempre te impulsa a que honres a Dios por sobre todas las cosas.
A veces la tentación es fuerte, a veces hay algo que te está trayendo y que te está seduciendo, pero por eso es que tú necesitas fortalecer cada día más tu espíritu, para que cuando llegue el momento de la tentación y de la prueba, tú te puedas entonces levantar y salir victorioso, porque te determinaste a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Dile al que tienes al lado, determínate a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Aleluya. Juan capítulo 10. Dice de la siguiente manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Voluntariamente Jesús entregó su vida por nosotros. Voluntariamente Jesús se determinó a honrar al Padre. Voluntariamente, aun cuando tenía la potestad de retroceder y de decir, no, yo no voy a pasar por esto. ¿Sabes? Quien tiene el poder a lo mejor de tomar la ofrenda, tú tienes el poder de entregar la ofrenda, pero también tienes el poder de quitarla y de no entregarla. ¿Sabías eso? Porque Dios te ha dado libre albedrío. Hay decisiones que tú tomas, que tú tienes el poder para entregarla o para quitarla. Porque Dios te ha dado libre albedrío. Tú tienes la oportunidad de escoger lo que vas a hacer. Y Jesús estaba diciendo, yo tengo el poder para tomarla y tengo el poder para quitarla, pero yo la quiero dar, yo la entrego mi vida. Yo la entrego. Quizás me duele, quizás me cuesta, quizás pienso, veo, puedo ya previsualizar el proceso por el que voy a pasar, de sufrimiento, de dolor, pero yo decido entregar mi vida por amor al Padre y por obediencia al Padre. Una de las mayores formas en la cual tú puedes honrar al Padre es caminando en obediencia. Cuando tú y yo nos determinamos a caminar en obediencia, caminamos entonces una vida honrando a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos hijos obedientes hay en este lugar que le puedan dar un fuerte aplauso al Señor? Jesús, había un deleite en Él, en hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, el Padre lo honró. Si volvemos a Mateo capítulo 17, verso 5. Dice, mientras él aún hablaba, refiriéndose a Jesús, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sabes? Si Jesús no hubiese honrado al Padre, no hubiese habido ese sello de certificación, esa mano que lo señalaba, eso que apuntaba hacia él y que Jesús certificaba, este es mi Hijo amado. ¿Cuántos quieren tener esa certificación de Dios sobre sus vidas en todo lo que hacen? Tienes que honrarlo con tu obediencia entonces. Mientras tú no te decidas a honrar a Dios, no va a haber reconocimiento. Muchos a lo mejor están esperando el reconocimiento de su ministerio. Muchos a lo mejor están esperando el reconocimiento de lo que Dios ha dicho que va a hacer en su vida, pero todavía no quieren reconocer a Dios sobre sus vidas. No quieren darle la honra que Él se merece. No quieren caminar en obediencia. ¿Cómo Dios va a certificar algo entonces que está desajustado o que está fuera de línea? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor?
Cuando tú y yo nos determinamos a honrar a Dios, Dios nos va a honrar inclusive en público. Porque los que están a tu alrededor se van a dar cuenta de que tú eres un honrado y una honrada por Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque donde tú te pares van a poder decir: he ahí un hijo de Dios, he ahí una hija de Dios. He allí alguien que transmite algo en su forma de ser, en su forma de hablar, de pensar, cómo camina, cómo actúa. Hay algo en esa persona. Yo quiero algo de eso. Eso se llama honra de parte de Dios en tu vida. Esa honra se traduce en una gracia que Dios deposita sobre ti para que entonces puedas impactar a otros, para que puedas llegar a los que están a tu alrededor, a tu familia. ¿Quieres ser honrado por Dios? Honra a Dios con tu obediencia, honra a Dios con las decisiones que tomas, honra a Dios por dónde caminas, honra a Dios por cómo te viste, honra a Dios con las ofrendas que traes al altar, honra a Dios con todo lo que representa en tu vida. Ponlo primero a Él y vas a ver cómo Él te pone de primero a ti. De esa manera es que funciona, mis hermanos, el principio de la honra. Y el llamado que el Señor te hace en este día es a que deposites sobre Él, a que vuelvas tu honra a Él. Hay algo tan tremendo también con respecto a este tema. Y es que para enseñarnos a dar honra, también en la palabra Dios ha establecido que se le dé honra a cierta figura o a ciertas personas establecidas por Dios. Y por eso vemos que el primer mandamiento que tenemos en Efesios capítulo 6, verso 1 al 12, habla de ese mandamiento que dice, yo sé que muchos se lo saben de memoria: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Dice que ahí en Efesios que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos lo saben? Algunos están perdidos porque dicen, hermano, pero es que eso aparece en el Antiguo Testamento. No, pero es que en Efesios Pablo hace mención allí de ese versículo. Honra a tu padre y a tu madre. Las primeras personas a las cuales Dios te dice que tienes que honrar, ¿a quiénes son? ¿Con quiénes son las primeras personas que usted tiene contacto en su vida? Por lo tanto, entonces, hay algo allí que Dios quiere enseñarnos, ¿sabe? Hay un principio allí, hay un misterio en esto, hay algo que nosotros podemos aprovechar de esto. Si Dios ha establecido que debes honrar a tu padre y a tu madre, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos están honrando a su padre y a su madre? Hay otros que lo pensaron. Número 2, hay muchos otros aspectos, pero voy a nombrar 3 nada más, 3 casos. El esposo a la esposa, Dios demanda que debe honrarla. Dios le dice al esposo en primera de Pedro capítulo 3 del verso 1 al 2, les habla y les dice que tienen que tratarla con delicadeza, con amor, con cuidado, recordando también que es un vaso frágil, como vaso más frágil. Cuando el esposo trata de esa manera a su esposa, está honrándola. Y por cuanto está actuando conforme a un mandamiento y a una palabra establecida por Dios, está también honrando a Dios. Pero también dice allí que la esposa debe honrar a su marido. ¿Y cómo honra la esposa a su marido? Sujetándose a él. Cuando ella decide caminar en sujeción a su marido, está honrando a su marido, pero a la vez está honrando a Dios, porque así lo establece, no el pastor, no el líder, no el hermano. No es una cuestión de machismo o de feminismo, es un principio establecido por Dios. Entonces es algo que Dios está esperando que tú hagas y que te está enseñando a que hagas. Y por último, Hebreos capítulo 13, verso 17. Y yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta tampoco esto, porque cuando se trata de honrar, nos cuesta. Dios nos manda también a honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué de esta manera?
¿Por qué tú mandas? ¿Quieres que te honremos a ti? A ti es fácil honrarte, Señor, porque tú eres perfecto. Porque tú nos muestras amor todos los días. Señor, a ti es fácil amarte porque tú nos demuestras amor. Con solo pensar en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, oye, ¿quién no te puede honrar? ¿Quién no te puede amar? Pero el Señor ha establecido esta figura porque Dios sabe que a veces es difícil honrarnos unos a otros. Porque a veces el defecto que estamos viendo puede más que la obediencia que debemos darle a Dios. A lo mejor tú piensas ahorita, sí, pero es que la palabra dice allí que la mujer debe honrar a su marido, debe sujetarse a él. Sí, pero es que el Señor no sabe cómo es mi marido. Si Él supiera lo que hiciera, si Él supiera lo que hace, si Él supiera cómo me trata. Pero es que aquí no hay medias tintas. Quizás alguien puede decir, no, claro, es fácil decirlo desde allí porque el pastor tiene a su papá y a su mamá que lo criaron y lo guardaron y lo cuidaron y le dieron todo lo que él quiso, la provisión que necesitaba. Pero es que mi papá me abandonó a mí, ¿cómo yo lo voy a honrar? Y la palabra de Dios es clara. Allí Dios no dijo, honra a tu papá si te crió, si no te abandonó, si no se fue con otra, si no te dejó por otra familia. No, Dios simplemente te dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿sabes por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Sabes por qué Dios te manda a honrar a tus padres? ¿Por qué te manda a honrar a tu pareja, a tu esposo, tu esposa? ¿Por qué te manda a honrar a tus líderes, a tus pastores? Porque Dios sabe que con todo y todo ellos están llenos de defectos. Pero cuando a pesar de los defectos tú te decides a honrarlos porque entiendes que al honrarlos a ellos estás honrándole a Él, allí entonces hay una gran lección para nosotros. Y tú puedes decirle a tu padre, papá, yo te honro a ti, no por lo que hayas hecho, no por lo que me hayas dado, no por lo mal que te hayas portado, por lo que haya faltado en mí, te honro porque Dios me manda que debo honrarte. Cuando tú entiendes esto, tú le puedes decir a tus líderes, a tus pastores, pastor, yo te honro a ti, no por lo mucho que puedas hacer por mí, te honro porque es un mandamiento de Dios y porque entiendo que allí hay bendición para mi vida. Y si seguimos leyendo la palabra en cuanto a lo que es la honra, Dios nos manda a honrarnos los unos a los otros. Cuando tú decides honrar a tu hermano, también estás honrando a Dios, porque es tu hermano, porque es parte del mismo cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se determinan en este día a vivir una vida de honra? Y sabes, la honra que tú le puedes dar a tus líderes, voy a hablar específicamente de esto, de los pastores. A lo mejor muchas veces pensamos que honrar a los pastores es traerles regalos, es invitarlos a comer, es llevarle cosas, es darles ofrendas. Y déjame decirte, puede ser que sea parte de la honra, pero ¿sabes qué es más importante? Y voy a hablar ahora como pastor. ¿Sabes qué es más importante? Cuando tú vienes a tu líder, a tu pastor, y tú le dices, pastor, voy a tomar esta decisión, aconséjame, ayúdame a orar. Antes de yo dar este paso, pastor, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo me orientas? ¿Sabes? No hay mayor honra que esa. Porque cuando usted va y busca ese consejo con una persona, usted le está diciendo a esa persona, tú eres importante para mí, me interesa lo que tú piensas, me interesa la opinión tuya. Y a veces no queremos honrar buscando el consejo, solamente queremos venir a buscar el consejo cuando ya hemos metido, como dicen las de caminar hasta el fondo, ahí entonces sí venimos a buscar el consejo. ¿Quieres honrar a tus líderes? ¿Quieres honrar a tus pastores? Entiende que han sido colocados en la posición que tienen no por gusto, no porque se hayan levantado un día y dijeron, ay, yo quiero ser pastor. No funciona de esa manera. Al menos en esta casa no fue de esa manera, y ustedes muy bien que lo saben, hermano. Estamos acá es porque Dios nos ha colocado en este lugar, porque decidimos honrarle a Él con nuestra obediencia,
Porque a pesar que sabíamos que, como le decía, compartí anoche con algunos de los líderes, a pesar de que sabíamos que nos iba a costar mucho, que íbamos a tener que sacrificar muchas cosas, que íbamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida, que íbamos a tener que decirles algunos proyectos, algunos sueños que teníamos, hasta aquí vas a llegar, hasta aquí vas a seguir. Yo decido honrar a Dios en mi vida. A pesar de todo eso, decidimos honrar a Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham que le entregase a su hijo en el altar, que lo sacrificase, yo me imagino que Abraham en su corazón de padre estaba dolido porque era su sueño, era lo que él siempre había querido, tener un hijo. Era el hijo de la promesa que Dios le había dado. Pero cuando Dios le hizo este llamado a este hombre, a este que es considerado el padre de la fe, él decidió honrar a Dios. Aún así le doliera, aún así fuese fuerte para él, él decidió honrar a Dios. Iglesia, yo me pregunto en esta mañana si habrá, aunque sea uno, que se determine a honrar a Dios en su vida. Yo me pregunto si habrá, aunque sea uno, que diga: Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Yo estoy dispuesto a darte aún lo que no me has pedido, porque yo quiero honrarte. Todo lo que siempre he soñado, todo lo que siempre he anhelado en mi corazón, aún tú no me lo has pedido, Señor, pero yo te lo quiero dar, yo te lo quiero entregar. Yo me pregunto en esta mañana, iglesia, Casa sobre la Roca, ¿habrá alguien que se determine a decirle al Señor: Señor, yo te quiero honrar en mi matrimonio, yo te quiero honrar en mi familia, yo te quiero honrar en mis negocios, yo te quiero honrar con mis hijos, en la forma como los educo, yo te quiero honrar cómo me comporto en el colegio, en la escuela, en la universidad, yo te quiero honrar a ti, Señor? Te invito a que te pongas de pie, iglesia.